Hola, bienvenidos a este segundo encuentro en el que tendremos la oportunidad de seguir adentrándonos poco a poco en nuestro curso bíblico Amor de Alianza. Cabe aclarar que tenemos como referencia en todo este proceso de estudio al Centro San Pablo de Teología Bíblica, del que nosotros tenemos los insumos teóricos para poder compartirles. Primero que todo, en este segundo encuentro vamos a hablar, o más bien vamos a contestar una pregunta fundamental. ¿Qué es alianza? Para contestar esta pregunta, tenemos que hacer algunas distinciones. En nuestra cotidianidad podemos incluso confundir dos términos, alianza y contrato. Y los dos son muy diferentes. Y de eso nos vamos a ir dando cuenta en la medida que les vaya avanzando en esta explicación. A ver, cuando hablamos de alianza tenemos que irnos un poco al término, a su etimología. Y permítanme tomar algunas citaciones importantes de aquí del Centro San Pablo que nos hace alguna distinción en el documento y en el curso. ¿Qué nos dice? Alianza viene del latín convenire, que traduce concurrir o acordar. ¿Listo? La diferencia entre alianza y contrato en el Antiguo Testamento y a lo largo de toda la Biblia es profundo. Y continúa diciendo, pudiéramos decir que es la diferencia entre prostitución, equiparado a contrato, y matrimonio, alianza. O entre poseer un esclavo, contrato, o tener un hijo, alianza. Es decir, como para colocarnos un ejemplo de la gran distinción que puede haber entre estos dos términos, que son profundamente distantes dentro del contexto, obviamente, de las Sagradas Escrituras. Continuamos. Podríamos decir entonces que la diferencia entre contrato y alianza se basa en un principio fundamental. Y este principio sigo citando. Los contratos implican promesas. Las alianzas implican juramentos. Por ejemplo, cuando se firma un contrato, digamos, para comprar una casa, tú haces una promesa como comprador. Te doy mi palabra que pagaré esta cantidad de dinero por tu casa. El vendedor hace una promesa también. Yo te doy mi palabra que si tú me pagas la cantidad de dinero pactada, yo te daré a cambio la propiedad de mi casa. Y aquí cada uno firma su nombre en el contrato como signo de que cumplirá esa promesa. Es decir, vas a dar tu palabra. Una de las principales distinciones de lo que podemos llamar dentro del contrato es que se hacen promesas, se hacen promesas. Y la promesa parte de lo que es la palabra. Yo te doy mi palabra, obviamente en un papel. Yo te doy mi palabra y aquí colocamos el ejemplo de que si yo voy a comprarte una casa, yo, en este caso que soy el comprador, yo te doy mi palabra de que te voy a pagar tanto dinero por eso. Y el vendedor, obviamente, también da su palabra de que al tú darme tanta cantidad de dinero, pues te cederé mi propiedad a ti. Es decir, ahí hay un contrato. Y eso que quede claro, la gran distinción entre contrato y alianza principalmente implican que los contratos implican promesas. Promesas. Las promesas se dan con la palabra, a tu nombre. Las alianzas, ¿no? Y ya vamos a darnos cuenta por qué. Las alianzas, en una alianza se eleva ese nivel. ¿Por qué? Ahora no solamente vas a dar tu palabra como promesa, sino que haces un juramento.
invocas a una autoridad superior, llamas a Dios para que sea tu testigo. En este caso, pues fíjense que ya el juramento, el juramento se le añade algo que es muy importante, un testigo. Ojo, la alianza es un nivel superior al contrato. ¿Y por qué es un nivel superior? Porque ya aquí no solamente vas a colocar tu palabra a tu nombre, sino que ese vínculo entre dos personas se suma otra persona, una tercera persona. En este caso sería Dios. Dios como testigo, que viene siendo una autoridad superior, ¿ya? Por ejemplo, el juramento que hacemos a un tribunal antes de testificar, nos dice aquí el documento: prometo decir la verdad y solamente la verdad ante Dios, que me ayude. En este caso, tú has hecho una promesa. ¿Y cuál es la promesa que has hecho? Que pues dirás la verdad. Y dirás la verdad ante un juez, que en este caso es Dios. Y esto obviamente viene un poco de la comprensión antigua y todavía lo se sigue utilizando en nuestro tiempo contemporáneo. Todavía se sigue teniendo en cuenta como que ese nivel de importancia como juez, que en este caso es Dios. Ya, entonces eso tengámoslo como elemento principal. La gran diferencia entre alianza y contrato es que en la alianza no solamente se da la palabra, sino que se hace un juramento y se invoca a una autoridad superior, llamada Dios en este caso. Ampliemos un poco el contexto de este ejemplo. A ver, en tiempo atrás se usaban, o los políticos, para que los políticos pues tuvieran esa presión social, se utilizaba mucho el juramento con las manos en la Biblia. Y ese juramento se colocaba en un libro, en el Deuteronomio capítulo 28, que es donde se habla sobre las maldiciones, las bendiciones y las maldiciones que recaen sobre el pueblo cuando escucha y obedece la voluntad de Dios y los mandatos de Dios. Les voy a citar solamente unos pequeños versículos sobre ese capítulo. Por ejemplo, cuando vamos enseguida al versículo 1, dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el Señor de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu artesano. Bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas. Y ahí continúa hasta el versículo 14. Y en el 15, fíjense lo que pasa aquí. Escuchen bien. Versículo 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandatos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita serás tu canasta y tu artesana. Y ahí continúa y continúa hasta todo ese capítulo habla sobre las bendiciones y las maldiciones del Señor. Bueno, antiguamente, y en algunos estrados todavía se utiliza, el político tiene que colocar la mano en ese capítulo 28, teniendo plena conciencia de lo que implicaba el obedecer o desobedecer, o prácticamente el faltar a su juramento o a su palabra, porque ya en este caso su juez no será los testigos al frente, sino que habrá alguien fundamental ahí, y es Dios. En nuestra sociedad secularizada retenemos todavía elementos de todo esto. ¿Y por qué lo decimos? Todavía aplicamos a juramentos.
No podemos simplemente tomar la palabra de una persona y ya. Tenemos que invocar un juez superior, porque de verdad que literalmente estamos en las manos de estas personas, o de un político, o de un policía, o de una persona que ocupe un cargo relevante en la sociedad y del que de ella dependan muchas vidas, muchas personas. Y muchas veces su palabra o su firma no es suficiente. Es decir, un contrato no sería suficiente. Hay que hacer, como dicen por ahí, la presión. Que ella sienta que hay una autoridad superior a la que tiene que responder. Y si no responde, que se atenga a las consecuencias. Vamos con una segunda gran diferencia entre contrato y alianza. Fíjense bien y les voy a citar textualmente. Los contratos intercambian propiedades. Las alianzas intercambian personas. Los contratos intercambian propiedades. Las alianzas, personas. Y esta gran diferencia hay que tenerla muy en cuenta. Porque, miren, en los contratos nosotros podemos hacer de pronto, alquilar nuestra mano de obra, nuestra habilidad, bienes materiales, en fin. O las alianzas no. Dentro del contexto bíblico, dentro de las alianzas implica que la persona se entrega y hay como que una reciprocidad. Yo soy tuyo, tú eres mío. En eso consiste la lógica de la alianza dentro del contexto bíblico. Y esto porque hay que tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo muy claro, el matrimonio. En el matrimonio es el ejemplo típico de una alianza. El hombre se entrega a la mujer se entrega al hombre ante un testigo superior, que en este caso es Dios. Es por eso que hay que tener esto en cuenta dentro del contexto bíblico, porque a lo largo de las Sagradas Escrituras, el hombre hace esas alianzas perfectas con Dios. Y esas alianzas son las que poco a poco iremos a ir comprendiendo. Ya les coloqué entonces un ejemplo muy claro dentro de un contrato y un ejemplo o dos ejemplos les coloqué para comprender lo que son las alianzas. Recordemos, entonces, dentro de los contratos se intercambian propiedades o habilidades o servicios. Dentro de las promesas se intercambian personas. Y les colocaba un ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un claro ejemplo cuando el hombre se dona y la mujer se dona. Es decir, yo soy tuyo para siempre. Y como testigo se tiene a Dios como la autoridad superior. Como la autoridad superior. Y les colocaba también el ejemplo del juez. El juez y el tribunal, y en este caso la persona que va a colocar su mano en la Biblia, en donde tendrá que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y si no la dice, que se tenga a Dios. Me alegra haber compartido con ustedes esta enseñanza. Espero que les haya servido y seguiremos profundizando en un próximo encuentro. Dios los bendiga mucho.